Mis amados y amigos y hermanos en Cristo. Bueno, vamos a continuar hablando de cómo movernos en la dispensación del Espíritu Santo y Cristo, porque eso es lo que tenemos que vivir en este tiempo. Y como te he dicho, los tiempos serán cada vez más difíciles, pero también dice la Escritura que durante ese tiempo la ayuda de nuestro Espíritu Santo será increíble. Increíble para los que no lo tienen, pero para nosotros debe de ser lo natural. Y venimos hablando de que para tener esa vida con el Espíritu que logre derramarse sobre nosotros y que todos puedan verlo, es necesario tener una vida de intimidad con Él, de que Él sea nuestro mejor amigo. Tenemos un enemigo que no es Satanás, Él lo es, pero hay uno que nos atormenta más que nuestro yo interior. La manera en que pensamos y le damos permiso a los pensamientos de que tomen control, ejerzan dominio sobre lo que queremos pensar. Tú y yo somos los únicos que le podemos dar el permiso a Satanás que entre a influenciar o a dominar nuestra manera de pensar, de oír y de hablar y más de hacer. Entonces venimos hablando de eso y quedamos en la mitad de 1 Corintios 10 y estamos en el versículo 14. Sino que dice que con la tentación Dios también va a proveer la vida de escape, un camino, una puerta, una oportunidad antes de ser tentado para que huyamos de la tentación. Pero tenemos que mantenernos firmes en el Señor, en su palabra, a fin de que podamos resistirla. El hecho es que dentro de nosotros no vive un pedacito de Dios, vive el Dios pleno. Pero aún viviendo el Dios pleno dentro de nosotros no significa que no seremos tentados. Nuestro Señor Jesucristo era Dios y así y todo fue tentado. Fue seducido y llevado a tentación, mas él no perdió. Antes de que la tentación llegara, él venció. Ya que nuestro hombre viejo, el de pecado, el que se enseñó a pecar desde que tuvimos uso de conciencia, de razón, eso se llama el hombre viejo, la naturaleza anterior, la pecaminosa. Siempre va a estar dentro de ti. Tú tienes al Dios pleno, pero el hombre viejo está ahí. Ese hombre viejo, ¿cómo así que va a estar Dios y va a estar el pecado? No, el pecado está encarcelado, sujetado. Se ha quedado quieto porque es prisionero de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo que lo tiene encarcelado hasta que nosotros venzamos, hasta el último tiempo y poder salir triunfadores. Ahora, esa resistencia en la vida solamente se gana con una vida de pensamientos en fe, pensamientos de Dios divinos que son los que nos dan la fuerza para poder ser victoriosos. Esto es muy parecido a lo que le pasó a Adán y Eva en el jardín de el Edén. El Señor le dijo, mira, te puedes alimentar de todos los árboles, pero de ese que contiene el bien y el mal, no te vayas a dejar tentar y seducir al pecado, porque muriendo morirás. Es lo que dice la palabra hebrea que te hablé la semana pasada. Solamente si nuestros pensamientos están en obediencia a la palabra, al verbo de Dios, que ellas tienen el poder, porque ya lo vencieron en la cruz, de sujetar cualquier síntoma, cualquier flechazo encendido, cualquier seducción a que cedamos a una tentación, son los que lo pueden vencer. En nuestras propias fuerzas podrás tratar, pero terminarás perdiendo. Por eso, delante de una seducción, una tentación, escucha, piensa, medita y sobre todo habla las palabras de Cristo Jesús. Porque cuando las usemos, Él nos va a investir del poder que tiene la palabra para vencer, para crear, para destruir, para desbaratar cualquier cosa que se esté interponiendo entre nosotros y Él. Las palabras tienen poder, pero tienen que ser empujadas por el Espíritu. El apóstol Pablo
vivió estas mismas experiencias que vivimos nosotros y te voy a narrar algunas e incluso ojalá me alcance el tiempo para poder desarrollar al nivel de las escrituras, no especulando ni suponiendo cosas. ¿Cuál era el tormento que lo aguijoneaba a Pablo y por el cual había orado y Dios le dijo que se quedara tranquilo? Pablo escribió esta lucha y lo narra en el capítulo 7. Voy a tomar algunos pocos versículos, pero es bien importante que los leas meditando en ellos, siendo capaz de ver dentro de ese capítulo lo que está sucediendo con las personas, poder tú crear ese cuadro, esa imagen de qué es lo que él está viviendo en base a las palabras que él escribe. Dice Pablo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. O sea, cuando él comienza a pensar y a meditar y a reflexionar en lo que Dios dice que somos, que tenemos y que podemos hacer, él se deleita en eso. Pero con esa misma mente, él puede ver también el pecado, la seducción del pecado, la tentación. Y dice en el versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Y cuando él está hablando del cuerpo, él está hablando no solamente de lo que es carne, hueso y sangre, él está hablando de lo que compone su parte emocional, los sentidos, lo que altera sus emociones, la que los domina, que a través de los sentimientos, los afectos, los cariños, los apegos y la voluntad muchas veces se ve vencido. Y él dice que esa parte de pensar de esa manera, que es contraria a cuando él se deleita en la ley de Dios, dice que hacen guerra entre sí. Dice que hacen guerra contra la ley de mi mente, lo que él desearía hacer de bien. Y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo le está escribiendo a las iglesias y dice, mire, hay un problema con la seducción y la tentación a uno pecar. Eso crea dentro de nosotros una guerra constante, permanente, entre lo que el mal acecha que yo tengo que hacer y yo dentro de mi ser interior, mi culto racional, yo tengo que definir por quién voy a ir, por cuál de los dos lados. Y esto es tremendo, ¿ya? Y cuando esto me llega, me doy cuenta que el pecado tiene una sola regla, seducción y tentación. Si me vence, me va a conducir a que yo peque. Entonces, Pablo mira su situación siendo el hombre que fue al tercer cielo, a quien Dios le reveló misterios que no le reveló a nadie, que tienen todos que ver con Jesucristo y su Santo Espíritu y el poder que tiene la palabra. Y entonces él se siente en vergüenza de que su mente pueda pensar cosas del hombre viejo. Ahora, ¿quién era el hombre viejo? Pues lo que más se conoce de Pablo era persecutor de la iglesia, listo para destruir y matar familias enteras si era necesario, llevar a los prisioneros como si hubieran cometido un crimen, ya fue testigo de que a Esteban lo mataran y él estuvo de acuerdo. Entonces, él tenía muchas cosas de su hombre viejo pero religioso, atado a algo que él pensaba que era verdad y eso lo atacaba permanentemente mediante que en el otro lado de su mente se deleitaba en las cosas de Dios y cómo manejarlas y cómo hacerlas, pero veía esa guerra. Entonces dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, cuando él estaba pensando en en ese pasado, lo que él había hecho, la conciencia le traía acusación. Pero por el otro lado, él estaba viendo que era libre del pecado, que Jesús había pagado por él, que en otros hombres no había habitado el Dios completo, pleno, con su palabra, su espíritu, y ahora él lo tenía. Pero a pesar de tener a ese Dios adentro, tenía una lucha con los recuerdos, con las memorias, con las cosas que habían pasado y que el enemigo tenía listo. Para cuando Pablo comenzara a pensar en eso, venía el ataque más tenaz. Entonces, ¿de quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de pronto empieza a hablar de algo que va a explicar. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios,
pero por el otro lado de la mente, con la carne a la ley del pecado. Entonces, aquí es donde nos hemos desviado muchas veces especulando y hablando cosas sin sentido, porque comenzamos a hablar desde la palabra, no en la palabra. Entonces comenzamos a ver a un Pablo ciego, a un Pablo que tenía un cuerpo enfermo, pero no vemos la realidad de las cosas. Cuando él mismo está anunciando, ¿ya? Que por un lado sirve la ley de Dios, pero por otro lado tiene una lucha con el pecado a través de su carne. Pero cuando habla de la carne, todo el mundo piensa en hueso, carne y sangre. No, tú te puedes mochar la mano y si tú eres adúltero, seguirás siendo adúltero, porque no es la mano la que adultera, es tu ser interior. Tú puedes robar y te puedes mochar la mano, como dice la misma ley, para que no sigas robando con la mano derecha. Pues bueno, dentro de ti está el hombre que roba, pues robarás con la izquierda. Entonces, ahora Pablo comienza a explicar esto. Esto es una guerra constante mientras habitemos en este cuerpo. La lucha es con nuestros pensamientos. Y Pablo continúa diciendo, y aún más, le pido a Dios que me quitara este mensajero que me abofetea de continuo. Entonces, yo no sé si tú sabes que un pensamiento es unos ojos ciegos o problemas en tu caminar o en tus huesos o en tu carne. Un mensajero lleva algo encomendado. Puede ser un paquete o puede ser una carta para que tú leas. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es le llega a esa mente un mensaje que lo siente, que lo abofetea de continuo. Y esto me acuerda cuando yo estaba muchacho, tendría que 14, 15 años, y otro pelado de misma edad que yo, estábamos los dos en una pelea por una chica. Y resulta que en medio de tantas vayas y vengas, decidimos pelear. Y entonces se juntaron los amigos de los amigos míos en un corrillo grande. Y de entrada el hombre me pega un cachetón que me fui al piso. Y en ese momento se acabó la pelea y yo estaba delante de todo el mundo en una vergüenza terrible. Estaban mis amigos presentes y los amigos del otro riéndose. Y los amigos míos diciendo, uy, pensando que este era el líder, que este era el que podía. O sea, la vergüenza de sentirse en todo momento en desventaja. Es lo que Pablo está sintiendo aquí cuando ese mensajero viene y lo abofetea. Le hace dar vergüenza, pena, dolor público. ¿Por qué? Porque los pensamientos lo estaban atormentando con lo que él había hecho anteriormente. Entonces, él sigue explicando esto y en 2 Corintios 12, del 6 al 10, dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Porque todo lo que le reveló el Espíritu y el Señor en el tercer cielo, él que era conocedor de la ley, le pudo dar el valor a cada cosa del tabernáculo, del templo. Y le fue mostrada la revelación de todo lo que eran figuras en cosas reales del Espíritu. Pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, el mensajero que le fue dado, ¿quién se lo dio? No quiero que fuera Satanás. Yo creo que Satanás usaba el pasado de Pablo para estarle cada vez que él traía a su memoria un pensamiento, porque él necesita tu permiso para poder entrar a atacarte. Cuando tú vas a tu memoria y sacas esas gavetas que te dan vergüenza, que te dan pena, que te dan dolor público o no público, con tu pareja, con tu familia, entonces te sientes mal, que siendo un hijo de Dios, que habla de Dios, que Dios lo usa en milagros, en señales, en palabra, en fe, estés en esa lucha. Y entonces Pablo comienza a explicar lo que él está viviendo y va a explicar cómo lo supera. Dice, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y dada la extraordinaria grandeza
de las revelaciones. Él mismo está aceptando que lo que Dios le ha dado para que él escriba y dé a conocer, no se lo ha dado a ningún otro mortal. Es un privilegio inmenso que él está teniendo y se da cuenta de eso, mas sin embargo tiene una guerra interior entre el hombre viejo y el hombre criado a la manera de Dios. Entonces él no puede concebir en un principio, cuando no lo entendía, que Dios le diera tal revelación, le diera tanta explicación tan profunda. Él había alcanzado la vida de Dios en la palabra y en el espíritu, pero que al tiempo, cada vez que se ponía a meditar o a pensar y sacaba de esa gaveta vieja el hombre viejo, tenía una lucha y quería volver a lo divino, pero lo viejo lo estaba ahí atacando, acusando. Y entonces dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera. O sea, Pablo, vas a tener un tormento entre el hombre pecador y el hombre que se mueve en lo divino. Y es necesario que tú lo tengas para que sepas que tú eres un hombre pecador en el cual yo me he placido mostrar toda mi plenitud de Dios. ¡Wow! Sí, Pablo, es necesario que tú sepas que siendo un mortal pecador, arrepentido sí, pero librado por mi sangre en la cruz y vivificado como un hijo de Dios por la resurrección y por esa llenura que te he dado con mi palabra y ese desborde del Espíritu Santo para que haga señales, milagros, para que todo el mundo vea que yo estoy contigo, es necesario. Ay, mi madre. Y aquí se va a partir muchas religiones. Muchos levantarán el dedo, pero otros dirán gracias a Dios. Para impedir que me enalteciera, esto no lo escribí yo, lo mandó a escribir el Espíritu Santo bajo la mano de Pablo. Me fue dada una espina o aguijón en la carne, en mis emociones, porque tienes que cambiar la palabra carne, que no es, él mismo dijo, ni carne, ni hueso, ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Solamente hay un ser que lo va a heredar, tu ser interior que es invisible, que no tiene cuerpo, que necesita un cuerpo para habitar en él y poder enseñarse al mundo físico cómo piensa, cómo habla, cómo cree, cómo sufre, cómo se mueve mientras vive en lo físico, pero él es espiritual. Me fue dada una espina o un aguijón en la carne. Ahora, ¿qué era el aguijón? Si una persona tenía bueyes, el morro de un novillo es un lugar muy nervioso. Yo cuando era muchacho toreaba, he sido un poco de cosas locas. Ahora día podía ver en mi casa que mi hermana después de casi 40 años tiene mi traje de luces, mi capote, mi espada, con la que yo toreaba, increíble. Todo lo que yo he pasado para poder llegar a ser lo que soy. Y un mensajero del mensaje de Dios. Y dice él que él sabía lo que era andar detrás de un buey y con una vara que alcanzaba detrás del arado, donde él iba manejándolo, iba a lo largo y tenía en la punta un hueso, con lo cual él aguijoneaba a los bueyes en el morrillo. El morrillo es la parte alta en donde las dos patas se unen. Entonces tiene unos nervios ahí. Por eso un banderillero cuando va a colocarlas a un toro en una corrida, las pone más caídas, porque si las coloca ahí donde la espada del matador va a llevar al final la vida de ese toro, no lo va a poder hacer. Posiblemente el animal se muere antes. Entonces él aguijoneaba esa parte nerviosa, inmediatamente los bueyes comenzaban a caminar. Entonces él está comparando que ese aguijón viene a él y lo tortura en una parte muy sensible, que él no quería que eso pasara. Él no quería tener ese tormento de que con una parte de su mente estaba dedicado a Dios, pero que de pronto la otra parte se iba a recordar al Pablo pasado, al Saulo. No, él quería que Dios le quitara eso y que solamente pensara en el Pablo. Entonces Dios, que hace esto, porque fue Dios quien lo hizo. Eso no fue Satanás que lo mandó. Satanás usó
el aguijón, para poder mantener a Pablo balanceado. Entiende cuál es el problema y el cómo solucionarlo. Me fue dada una espina o un aguijón en la carne, es un mensajero de Satanás para que me abofetee. No me gusta mucho nombrarles palabras griegas, pero en este caso es necesario. Cuando tú vas a buscar en el griego la palabra sarx, S-A-R-X, significa carne, hueso y sangre. Pero cuando tú buscas la palabra sarquicos, es la naturaleza de los deseos del ser interior. Y está controlado por los apetitos que te ofrece el deleite de tu cuerpo en este mundo. El uno tiene que ver con el hueso, la sangre y la carne. El otro tiene que ver con la naturaleza de tus pensamientos, hacia dónde se enfocan. Se enfocan hacia las cosas del Señor o hacia los deleites de este mundo. Entonces, en donde esté tu apetito, ahí va a estar o el aguijón o revelación de Dios. El problema es que muchos de nosotros no entendemos lo que significa la palabra carne para Pablo cuando escribe. Entonces, si tú no entiendes lo que significa la palabra carne como Pablo lo escribe, para ti va a ser carne, hueso y sangre. No, esta carne, este cuerpecito, esta casita donde nosotros vivimos, no tiene forma de él manejarse solo. Él tiene que ser dirigido por la manera en que tú piensas. Tu carne, tu cuerpecito, tu casita va a hacer lo que aquí arriba en la torre tú decidas que haga. Entonces, Pablo está hablando desde el entendimiento que él tiene y que explica en todas sus cartas. Porque es que la gente solamente lee la palabra carne y se está imaginando el hombre por fuera. No, Pablo lo aclaró muy bien. La carne del hombre son sus deseos del hombre viejo en su mente. Aquello que el hombre viejo se enseñó a hacer, copió a hacer, pero que te llevaban a tentación y a pecado. Entonces, cuando tú quieres moverte en el mundo espiritual, no se te haga raro que tu mente te traicione con los recuerdos de la memoria pasada y te saque de su gaveta algo. ¿Qué es lo que debe de ser? Bueno, tú tienes que saber cómo coger a ese hombre irregenerado, que es donde se asienta el pecado, que se va a basar en tus logros, en tus pérdidas, donde tu pasado va a atormentar el presente a través de los recuerdos que te atacan, que te limitan en tus emociones. Y Pablo comienza a referirse a ellos, hablando claramente de que sepas que eso que pertenece al hombre viejo te ataca porque tú le das espacio. Tú le permites a tu mente que comience a pensar. Si cuando la mente va a comenzar a pensar en lo que hiciste mal o en lo que pasaste mal, en cosas que viviste que no le agradan a Dios, en ese momento le estás abriendo la puerta para que el enemigo de nuestra alma use ese aguijón que te atormenta para herirte, para sacrificarte tiempo y días y semanas o lo más notable que puede hacer, enredarte de tal manera que te pueda tentar y hacer que peques. ¿Ah? Pero solamente te puede limitar en tus emociones. Y por eso Pablo habla de el hombre nuevo, nacido para obedecer a la palabra que es Cristo, el verbo de Dios, guiado por el Espíritu, porque el Espíritu es el que puede coger la palabra, transformarla de tal manera que tú veas el pergamino. ¿Qué es lo que la palabra trae? Bueno, cuando tú puedes ver lo que la palabra transporta, en ese momento dejaste de creer para confiar, produciendo la vida que esa palabra lleva. Pero para eso tenemos que negarle a nuestra mente que comience a pensar, porque ese es el aguijón del mal. Cuando tú recuerdos, sacas de la gaveta las cosas malas que hiciste, que pasaste y comienzas a darle mente,
Tú le estás dando alimento al hombre viejo. El hombre viejo está en prisión, pero cuando tú le das mente y pensamientos a ellos, le estás dando alimento para que se levante. Entonces Dios tiene que quitar sus manos porque tú no quieres obedecer la otra parte de la mente que te muestra la divinidad que eres. Porque un nacido de nuevo porta a Dios. Y Dios está dispuesto a darle los contactos divinos, los pensamientos divinos, las palabras divinas para que pueda avanzar, para que pueda vencer en la tentación. Por eso dice que Él da una puerta de salida para que podamos escapar. Entonces Pablo dice en Gálatas, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne. Más que claro que esto, andad por el Espíritu. No dice ni pensar siquiera. Ok, el pensamiento de Dios te dice que tú tienes que salir a buscar este trabajo porque soy yo quien te voy a guiar para llevarte allá. Pero por el otro lado está, no hay trabajo. Mira, lo que tú haces, hay miles de personas desocupadas. Tú le das cabida a ese pensamiento y te va a dejar acostado en tu cama. Te va a decir que la vida es difícil, imposible, que has perdido toda la carrera, el caminar de tu vida porque no hay quien te lo vaya a valorar y a darte trabajo. Por el otro lado, Dios te dice, oye, levántate, yo te di el don, te di el talento y estoy aquí para hacerlo brillar, vamos, búscalo. Entonces, esa es la guerra de la que Pablo está hablando, el aguijón que te atormenta. No es que estaba ciego, no es que tenía escamas, no es que se estaba muriendo porque el estómago estaba malo, no. Él mismo lo explica. No tengo que explicártelo. Ve a las escrituras y lo vas a encontrar. Entonces dice que andadnos por el Espíritu, pero neguemos todos los deseos de la carne. Negarnos a no cumplirlos, a no hacerlos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, lo que yo estoy pensando que es todo lo malo contra todo lo bueno, ni siquiera se pueden ver. Son enemigos, no se pueden juntar. En Romanos 8, que es la continuación de Romanos 7, del primer versículo al 17, es una maravilla para aprender esto. Y dice que la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Son enemigos, pues se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois juzgados por el espíritu, no estás bajo la ley. O sea, si tu pensamiento comienza a vencer los pensamientos del hombre viejo, estás caminando por el Espíritu. Y el Espíritu se encarga de hablarte, de que tu oído lo escuche, de que tus ojos vean lo que el hombre carnal no puede escuchar. El hombre carnal solamente quiere ver todo lo que tiene que ver con los placeres de esta vida. Y solamente quiere hablar de ellos. Pero el hombre espiritual está hablando de lo que produce Dios en él para caminar en esta vida. Entonces dice, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y no va a hablar de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Va a hablar de lo que nosotros aquí arriba le ordenamos al cuerpo que haga. El cuerpo es el conductor, como por ejemplo, la electricidad está en una casa en todos los enchufes. Pero si tú no metes un cable y no le pones la otra punta, un bombillo no va a encender. Entonces, la corriente no la tiene el bombillo, ni el cable que transporta la corriente. El toma que pusieron en esa pared tiene la corriente potencial para encender el bombillo, un equipo, tu televisor, lo que sea. Las obras de la carne son evidentes. Entonces las nombra: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican. O sea que Pablo deja el espacio entre el arrepentimiento, llevar sujeto al hombre viejo de nuevo, para volver a pensar bien. El hecho es no ser carnal porque ya no practico las cosas que estoy pensando malas. No, yo ya las dejé.
Y cada vez que se me presenten las voy a desechar por lo que Dios dice que yo soy, por lo que Él vio que yo puedo y por la ayuda que Él me da. Porque la gracia es eso. No es, la gracia es un favor inmerecido, no. La gracia de Dios es la ayuda de Dios en el momento preciso que tú lo necesites. Entonces Pablo aclara este misterio que pasa con nuestro ser interior, alma y corazón, cuando queremos quitar de él los pensamientos que nos atormentan, que es lo que debemos hacer, y habla así de su aguijón. Me voy a pasar unos minuticos, pero créeme que te va a servir. Me fue dada una espina o aguijón en la carne, mis emociones, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca, lo avergüenza, porque aunque fui llevado al tercer cielo y mostrado de cosas maravillosas y luego regresé, sigo siendo un hombre pecador, perdonado, imperfecto, que no le caigo bien a toda gente, que no soy monedita de oro, pero Dios me mandó. A pesar de todo lo malo que fui, Dios me ha escogido para que yo sea su mensajero y pueda llevar el cambio a las cosas que te atormentan y no sabes cómo manejarlas. Por eso Dios, dice Pablo, me permitió este mensajero constante para que sepa que solo al terminar mi carrera voy a ser perfecto. Sí, lograremos esa perfección solamente cuando estemos de Él. Y en la siguiente semana hablaré acerca de esto. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y me ha dicho, te basta mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor más grande que tu necesidad. Y ese poder de ese favor solamente está oculto en sus palabras. Pero de esto estaremos hablando la próxima semana. Padre, Señor mío, yo te doy gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje y que sepa que no es de otro mundo ser seducidos y ser tentados, porque una vez que nos dejamos vencer por la seducción viene la tentación, y aún en la tentación no hemos pecado, pero nos llevará a pecar. Es saber cómo detener la seducción a la tentación para no pecar. Porque en el momento en que la tentación llega, ese es el aguijón del que Pablo habla. Con un lado de la mente se deleita en Dios, pero con el otro lado los recuerdos lo atacan. Las cosas malas que hizo lo atacan. Y él quería que Dios se las quitara. Dios le dijo, no. Es algo que tienes que vivir y aprender a dominar con mi favor. Porque el favor que yo te he dado, Pablo, es más grande que tu necesidad. Aprende en tu necesidad a vivir bajo mi favor. Señor, gracias. Y solo tú eres el único Espíritu Santo que puede llevar las escrituras a cada persona que nos escucha y que puedan abrir su Biblia e ir detrás de la verdad, porque tú eres el que la revela, el que la ilumina y el que la implanta. Gracias, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Amén y amén.